tal como lo cortés no quita lo valiente. Así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida, es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, por supuesto, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas, aquí por desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, Asturias, España. También grabamos nuestro programa Domingos Alternos, para lo cual puedes informarte a través de las redes sociales en la Biblioteca Pública de Oviedo, llamada también Biblioteca del Fontán. Ahí puedes asistir de manera libre y gratuita a la grabación del programa. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes enviarnos un Twitter a @PabloJVeloso, un correo comunicándonos tus ideas, tus opiniones, tus pedidos, lo que quieras a info@espadaweb@gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. También puedes compartir este programa, subirlo a tus redes sociales preferidas, lo que quieras. También ten en cuenta que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyar a nuestro programa, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal de iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo. Muchas gracias de antemano por ello. Pero sobre todo, ¿sabes qué? A ver, Filemón. No te lo puedes perder. Aquí estamos en La Espada de Damocles, hoy para entrevistar a Ángel Almazán de Gracia. Ángel es periodista, es soriano, es de Soria, una región aquí de España, es escritor y también es editor. Dirige un blog que está enmarcado en una red de blogs llamado Soria y Más, es miembro del Centro de Estudios Sorianos, ha sido corresponsal en la televisión española en Soria, jefe de prensa de Diputación Provincial de Soria, director de revista de Soria, director de contenidos de Mad Knowledge y actualmente, desde el 2015, es el responsable del blog del Ayuntamiento de Soria, denominado Elige Soria. Desde el 2002 es el responsable del periódico y revista digital Soria y Más. Asimismo, ha sido también el redactor y fotógrafo de 49 portales oficiales de otros tantos ayuntamientos del sureste de Soria. En su publicación inicial y de los textos e imágenes del centenar de pueblos que se recogen en Comarca Digital Soriana. También ha coordinado la creación de portales municipales en 300 ayuntamientos de Castilla, La Mancha y de un portal de Montes de Toledo y sus ayuntamientos. Él lleva, además de Soria y Más, que está activo desde el 2002, también ha creado una pequeña red internautica durante el 2010 y el 2011 debido a la variedad de temas sobre los que escribe y publica. De los blogs sorianos destacaremos primero Soria, Turismo y Más, y luego de la Villa Episcopal Burgo de Osma y entorno, así como el blog Soria en Antonio Machado. Lleva igualmente el blog Templarios en Soria
y otro centrado en su pueblo natal, Tajueco. Uno más sobre el pueblo soriano de Valdenebro. También tiene el blog mágico Camino de Santiago. Dirige el blog Jung y el Mundo Imaginal. Igualmente está al frente del blog Templarios y más. Lleva además el blog Galicia Mágica. Su afición lectora le ha llevado a crear el blog Libros a Leer. Asimismo, como periodista digital, es responsable de Soria y Más Noticias y también es el responsable de Ágora Simposio. Como escritor ha escrito 23 libros, muchísimos, de temática soriana principalmente y también sobre la Orden del Temple, que es uno de los temas que claramente lo destacan. Como periodista en la prensa soriana tiene publicados 3 centenares de reportajes. Además, en Soria y Más pueden leerse 4 centenares de artículos suyos, que no es poca cosa. Así que bueno, este hombre polimático, este hombre que tiene muchas vertientes del saber y que está en un momento muy especial, por lo que hemos conversado últimamente, donde él me cuenta que luego de su trayectoria en toda esta travesía de investigación que ha hecho a lo largo de su vida como periodista y como cultor y apasionado del temple, de los templarios, donde ha escrito muchos libros sobre el tema, sobre la ermita de San Bartolomé de Ucero, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con el misterio, con el esoterismo en algunos casos, con el sufismo, y ya vimos inclusive con Jung y el mundo imaginal, este psiquiatra suizo que era el discípulo de Sigmund Freud. Sin embargo, ahora está en un momento especial, que él ya lo va a denotar en la entrevista, donde nos contará cómo se ha acercado a la no dualidad, que es esta vertiente de la espiritualidad que es muy despojada y que está presente en todas las religiones y que bueno, en la India está representada mayormente por Ramana Maharshi y por Nisargadatta Maharaj. Entonces Ángel está pasando por un momento ahora donde está plenamente sumergido en esta visión no dual y ante esa visión totalmente trascendente donde todo es ilusión, inclusive el propio yo, toda su trayectoria anterior le suena o se le antoja superficial, como que no tiene la misma profundidad que esto que está ahora viviendo. Así que de lo que nos va a hablar en la entrevista que tendremos en unos momentos es acerca justamente de este salto cuántico, de este cambio, de esto nuevo que ha descubierto y que le ha abierto la puerta a, bueno, a dimensiones de su ser que antes no conocía, y a lo largo de la entrevista nos dirá que él hubiera deseado encontrar todo esto antes y que la misma erudición de la cual él hace gala de una manera muy evidente, todavía hoy, él considera que ha sido o es todavía un obstáculo para esa comprensión directa del ser con mayúscula. Cuando él a lo largo de la charla nos hable del ser, tenemos que entender que se trata de la realidad que está detrás de todas las formas, de todas aquellas cosas que son aparentes. Así que bueno, sin más, los dejo con esta entrevista que aproximadamente duró casi una hora. Estaba pautada más o menos de que durase una media hora, pero bueno, los temas fueron concatenándose uno con el otro y acabó durando esta hora, pero fue una hora realmente muy aprovechable. Así que los dejo en manos de Ángel Almazán de Gracia y su entrevista hablando de su camino nuevo en cuanto a la no dualidad, a este mundo de profundidad inusitada del alma. Aquí estamos en la Espada de Damocles con Ángel Almazán Gracia, que es un soriano, es alguien que conoce muchos ámbitos del saber y que bueno, que está aquí para conversar con nosotros. Ángel sabe muchísimo, ha hecho una larga trayectoria con respecto a los templarios, ha escrito cantidad de libros, tiene blogs por montones, por un montón de sitios, ha hecho colaboraciones, es periodista, pero bueno,
hoy tiene ganas de hablar de algunos caminos personales, porque él ha recorrido todas estas mitologías templarias, las ha desarrollado muchísimo y sin embargo algunos cambios se han producido en él a raíz de ir transitando caminos nuevos. ¿Es así, Ángel? Sí, efectivamente, no te has equivocado en decirlo. Entonces, pues bueno, yo empecé leyendo a Juan García Atienza, ¿no? Sí. Como creo que todos los de mi edad hemos hecho, ¿no? Cuando empezamos con estas cosas. Y bueno, pues la visión de García Atienza, pues que fue modificándose también con el paso de los años, hasta volverse bastante escéptico, ¿no? Respecto a temas esotéricos templarios, pues fue evolucionando y yo pienso que yo también de forma muy distinta. Creo que bueno que es que el ser humano está ahí para ir cambiando, para no estancarse en una visión concreta de las cosas, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue ese antes? ¿Cómo era esa época donde comenzaste con estos temas? ¿Y hacia dónde fue la evolución? ¿Qué es lo que fue cambiando? ¿Qué fuiste descubriendo? Pues fui descubriendo lo que generalmente llamamos espíritu dentro de uno, ¿sí? O la chispa divina que hay dentro de uno, como decía el maestro Eckhart, ¿no? Un místico cristiano muy importante. Eso es lo que he descubierto al final, que eso es lo más importante. Entonces, por donde yo empecé, pues eran conceptos que se basaban en la magia, en una especie de ocultismo que rayano a la superstición en algunos casos, muy fantasmagórico, en cuanto a mucha imaginación. Yo creo que el esoterismo sobre los templarios de aquella época, ¿no? Sí. Que todavía algunos tienen, pues es hijo de ese ocultismo fundamentalmente francés que surgió a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX en Francia y que bueno, se ha ido expandiendo con el paso del tiempo y parece mentira que con los años, un siglo que ha pasado, todavía mucha gente de ahora esté todavía anclada ahí, ¿no? En ver cosas de los templarios que casi se los fue inventando la francmasonería en el siglo XIX, no sé. Pero ¿cuáles dirías, por ejemplo? Son conceptos antropológicos, sí. Son conceptos mágicos, son conceptos donde, por ejemplo, Eliphas Levi o el Papus son casi los reyes de, no sé, son visiones que gracias a Dios, digámoslo así, pues bueno, he conseguido ir dejando atrás, ¿no? Porque al final yo dije, bueno, pero vamos a leer, vamos a ver en la época en la que vivieron los templarios qué es lo que realmente se escribía. Pero de la visión que normalmente solemos tener de los templarios, como un conjunto de monjes guerreros y toda la mitología que eso implica, ¿qué ha sido lo que tú has descubierto que justamente no correspondía con esa imagen? Para que entendamos hacia dónde fue tu... Sencillo. Yo creo que muy poquitos templarios tenían realmente conocimientos esotéricos. La inmensa mayoría eran católicos, apostólicos y romanos, la escuadra, la mano derecha guerrera del Papa. Ortodoxos en su creencia, no la ortodoxia griega, me refiero a firmes defensores del papado y de la dogmática vigente en aquella época. Pero evidentemente, dado el contexto histórico y geográfico en el que se movieron los templarios, sí, claro que tuvieron que conocer pues a esotéricos de otras religiones, principalmente de islámicos, del sufismo, porque también conocerían judíos, pero yo creo que hasta el Renacimiento el esoterismo judío, la cábala, pues ha estado muy cerrado a personas que no eran judíos de creencia, ¿no? Claro. En cambio el sufismo ha estado mucho más abierto. Normalmente cuando pensamos en sufismo, en islam, pensamos que
que es una visión cerrada, porque tenemos la visión del actual Islam, que es extremo, que es fanático. ¿Cuál es el Islam con que se encontraron estos templarios que les pudo abrir los ojos hacia algo, como tú dices, mucho más profundo que el mero monje guerrero? Bueno, en el caso concreto de España, porque no tenían necesidad de ir a Tierra Santa o Oriente para entrar en contacto con iniciados esotéricos del Islam, con sufíes o incluso con gnósticos chiitas, ¿no? Claro. En el caso de España, pues hay un jesuita, un investigador español, es Asín Palacios, que ha escrito varios libros, entre ellos uno sobre Dante, de Alighieri, la Divina Comedia, que viene a decir que muchas de las cosas que hay en la Divina Comedia, pues seguramente están inspiradas en Ibn al-Arabi, que fue un murciano, maestro de maestros en el Islam, que murió hacia 1240, creo, no equivocarme, la memoria no me falla mucho en ello. Uh-huh. Y bueno, Ibn al-Arabi es una persona a la que, por ejemplo, Asín Palacios ha seguido su trayectoria y ha visto que había una escuela, la escuela de Almería, que eran de esotéricos islámicos y otro tipo de cofradías que existían en Andalucía. Incluso Ibn al-Arabi, pues, que escribió muchísimo, pues tiene un par de libros en los que cuenta su propia biografía espiritual, y ahí comprobamos cómo en aquella Andalucía de su época, estamos hablando pues de 1180, 1190, 1200, porque luego se marchó de Andalucía y ya se quedó en Oriente, hizo un peregrinaje y ya se quedó en Oriente. Pues comprobamos cómo, siendo él joven, estudiante en Andalucía, había muchos iniciados sufíes. Por lo tanto, eso se lo pudieron encontrar perfectamente los templarios. Algunos, claro, porque es lo que yo digo. Sí. Aquellas personas en las que, por lo que sea, por el destino, porque si no crees en el destino, por su propia ecuación personal, que llamo yo, es decir, por sus intereses íntimos de búsqueda, de indagación, van a parar con este esoterismo islámico, evidentemente, pues lo más probable es que salgan transformados, y eso es lo que creo yo que sucedería con este grupo pequeño de templarios, que yo suelo llamarlo como el círculo interno, círculo iniciático interno, pero que serían pocos. Ahora, Ángel, una clave que tienen normalmente todas las escuelas mistéricas o esotéricas, como estás describiendo, es un contacto con algo que podríamos llamar el vacío, la nada, como una suerte de despojo que va más allá de los rituales, en este caso del Islam, de Ibn al-Arabi, y adentrándose entonces en una postura que quizás a veces hasta se enfrenta con la estructura ritualista de la religión a la que pertenecen. Entonces, tú dices que en España mismo había, digamos, este perfume flotando. Sí, eso está claro. Digamos que bueno, hay un esoterismo con S y hay un esoterismo con X, ¿no? Que es el de la religión, el de las formas, el de los rituales. Las religiones son las religiones impuestas, ¿no? El Islam, que hoy día, pues su aspecto más extremista es el terrorismo islámico, esto que llaman yihad. Sí. Pero la yihad también es el esfuerzo interior, espiritual, de purgar los defectos y avanzar en ese ascenso hacia la divinidad. Eso también es yihad. Es más, los esotéricos solo entienden la yihad en ese sentido, ¿no? Y cuando en cualquier tipo de religión te adentras en lo que es lo universal que tiene esa religión, dejando las particularidades, las formas, rituales y tal, al final llegas creo yo, que se llega a un fondo que es común, que no tiene formas, que no necesita de rituales. Por eso el lenguaje de los místicos, entre los místicos yo creo que se pueden entender perfectamente, pero entre las personas
ritualistas, religiosas, exotéricas con X, surgen luchas, surgen rencores, surgen guerras, surgen atrocidades, surge toda la cantidad de inquisiciones y horrores que han sucedido, suceden y sucederán. O sea que esta postura que tiende hacia el vacío es algo que también está presente no solo en la religión islámica, sino también en el propio cristianismo, con algunos de sus exponentes. Evidentemente sí, porque si leemos a Maestro Edgar, por ejemplo, también, por ejemplo, algunas cosas que incluso escribe Santa Teresa de Jesús, fíjate, o San Juan de la Cruz, sin ir más lejos del territorio español, pues evidentemente encuentras que están recalando en ese fondo que no tiene formas ritualísticas y formas estereotipadas y formas religiosas, por llamarlo así, ¿no? Sino que es un sustrato espiritual al que se puede acceder en cualquier momento, en cualquier época, siempre que te adentres muy dentro de la psique humana y traspasas incluso lo que es el psiquismo, ¿no? Lo que pasa que... Más allá de lo inconsciente colectivo que decía Jung, más allá todavía, más allá. Más allá. Normalmente una persona común hace su práctica religiosa con, no sé, rituales, sea la misa, sea el salat musulmán, y tú le planteas este tipo de cosas y la persona las siente como ajenas y como muy distantes. ¿Cómo sería...? Bueno, que no han sido enseñados, han tenido otra serie de conceptos. Mira, yo he conocido a espirituales islámicos, son muy ritualistas, incluso los esotéricos, que lo hacen más bien pues por dar ejemplo, ¿no? Por no causar escándalo. Y dicen, cuando tú rezas tienes que sentir que tienes a tu lado a Mahoma, ¿no? A Muhammad, al espíritu muhammadiano, lo tienes al lado. O en el cristianismo, que tienes a Dios a tu lado, realmente que lo tienes al lado, ¿no? Claro, eso, pues mi abuela y mis tías no pueden entenderlo, ¿no? Porque están en otro nivel de conciencia. O sea que tú dirías que no es un camino para cualquiera, o que sí está al alcance y solo hace falta poco a poco empaparse en él. Decía un gran metafísico de la India, casi contemporáneo, Ramana Maharshi, que ya hemos llegado, que no hay que prender la búsqueda, sino que ya hemos llegado, que la divinidad ya está en nosotros, no hay que buscarla, ya está. Lo único que hay que hacer, decía, sé lo que eres, no intentes ser lo que no eres, retorna y sé lo que eres en el fondo, en ese sustrato hondo, sé lo que eres. Es decir, todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, inevitablemente, digamos que ocupa un espacio, un hueco tiene su propio hueco en el espacio, ¿no? Espacio-tiempo. Pero es que el espacio-tiempo inmenso que es la divinidad está ahí. Decía Jung, por ejemplo, llamado o no llamado, Dios está siempre presente, se lo recordaba a algunos, y es una frase de San Pablo, realmente. Pues que lo que quiero decir es que cualquier persona, lo quiera o no lo quiera, es inevitable que pueda escaparse del ámbito de la divinidad, porque es que si no hay otra cosa, es decir, la divinidad es todo y es mucho más allá de lo que nosotros comprendemos y entendemos. Entonces tú no te puedes, igual que una pelota no puede salirse del espacio, porque siempre ocupará, aunque vaya rebotando de lado a lado, siempre ocupará diversas partes de ese espacio. El ser humano no puede salirse de la divinidad, del espacio de la divinidad, porque lo ocupa todo. Normalmente las personas, cuando escuchan el mensaje no dualista de ser el ser, es decir, ser lo que uno ya es, les suena un poco como a quietismo, como esta herejía que surgió aquí, creo que fue en España, creo que era Miguel de Molinos, que proponía esto de solamente contemplar, como San Juan de la Cruz también. Y la gente piensa, si yo tomo esa actitud, ¿qué va a ser de mi vida? Se me va a venir todo abajo. El cristianismo
cristianismo, en uno de los evangelios se dice, pero ¿no veis que los pajaritos comen, vuelan y tal, y Dios los cuida? ¿Cómo no va a cuidar de vosotros? Ramana Maharshi decía, los problemas, tú, cuando alguien entra en un tren y lleva una maleta, deja la maleta en el suelo del tren, no la lleves encima o en la cabeza, porque ya está el tren. Entonces, Ramana Maharshi a la gente sencilla decía, entonces tus problemas, tus preocupaciones, déjaselas a Dios, porque Él es el encargado de regir todo, ¿no? Porque claro, hay que adaptarse en las explicaciones al nivel de las personas, de la consciencia de esa persona que está delante de ti. Y a esas personas sencillas les hablaba así. Quiero decir que el gran problema que creo yo, que tenemos los occidentales, es ese sentimiento de yo, ego, yo soy el hacedor, yo soy mamá de Tarzán, he hecho esto, hago lo otro, soy tal, soy cual, hago esto. El sentido de hacedor, es decir, que las cosas que suceden las haces tú. Bien, ese sentimiento en el esoterismo no existe. Quien hace las cosas es la conciencia universal, que a través de conciencias pequeñitas, hijuelas, llamarlas de alguna manera, psiques humanas, pues surgen las cosas, se van haciendo cosas, pero el hacedor real y auténtico es esa conciencia universal, que para muchos pues puede ser entendida con la palabra el término de Dios, ¿no? Esa conciencia universal pues es la divinidad, Dios. Supongamos en la vida cotidiana una persona que asume esta postura, comprende la vida de esta manera y bueno, tiene que interaccionar, va al supermercado, va a trabajar. ¿Cuál es el ego, cuál es el yo que aparece para poder conversar, para poder recordar cosas, para poder interesarse y apasionarse si se ha fundido en el ser o en aquello que es lo que siempre fue? Bien, yo creo que hay diversos niveles de manifestación, ¿no? de expresarse en la vida de cada día. Y hay momentos de intimidad propia interior, de soledad espiritual, de interior, en la que no compartes con otras personas, y hay otros momentos que tu vida tiene que estar compartida con mayor o menor intensidad. Tienes unas horas de trabajo y en esas horas de trabajo pues intentas ser en tu trabajo competente y hacerlo todo lo mejor posible. Es casi en cierto modo, las personas que han llegado arriba, los gurús grandes, los maestros grandes, los seres espirituales ideales, sí. los grandes maestros, pues bueno, yo creo que están más allá que acá, pero que cuando están entre los seres humanos se comportan como ellos porque expresan un sentimiento de amor hacia la humanidad o hacia los seres que en realidad son como ellos, solo que nosotros no lo sabemos, ¿no? Que todos somos iguales, en el fondo. Y entonces, por compasión o por amor, pues se muestran como ellos y se comportan como ellos, o hacen los rituales religiosos delante de ellos de la misma forma, y se expresan como cualquiera. No podrías diferenciarlos. Mira, curiosamente en el Islam hay un grupo ahora no recuerdo el nombre, pero hay un grupo, una cofradía iniciática que lo que hacen es todo lo contrario, es decir, son gente realizada espiritualmente muy avanzada, sin embargo se comportan de forma externa que provocan escándalo, en su forma de actuar, de vestir, del comportamiento. Es curioso, pero eso existe, está ahí. En el cristianismo hay una En el supermercado, pues evidentemente no te vas a entrar en un estado de introspección interior, de meditación. No, claro. Ahí en ese momento, y bueno, pues actúas como pones el piloto automático del psiquismo, y el piloto automático del psiquismo actúa como siempre ha estado actuando, porque ha adquirido unos hábitos. Y esos hábitos son los que hacen que las cosas parece que sucedan. El único hacedor real es la consciente.
Ahora, digamos que soy una persona que estoy escuchando esta explicación y tengo un ego, una mente bastante compleja, con muchas tendencias, deseos que me tiran hacia aquí y hacia allá, y mi vida es complicada. ¿Quién no las tiene, no? ¿Quién no las tiene? Y supongamos que me atrae la idea de poder despegarme un poco de esas tendencias, de esas personalidades y subpersonalidades, y acercarme a algo que me suena como a paz, como un estado más allá, trascendente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sumarme a alguna escuela iniciática? ¿Tengo que por mi cuenta hacer algunas prácticas? Yo soy muy reacio a formar parte de grupos. Mira que me han tentado por todos los lados, pero de formar parte de esto y de lo otro, y siempre lo he rechazado. Siempre he dicho, yo soy un lobo estepario, ¿no?, en ese aspecto. Y es lo que yo creo. Te voy a contar mi caso. Sí. Claro, en ese aspecto he sido un lobo estepario, pero como digo, empecé con los libros estos que se escribían en aquella época, en los años 80, 70 y tantos, de magia y de ocultismo, vinculado mucho al ocultismo francés, pero luego tuve la suerte de conocer la psicología junguiana, psicología de Jung. Sí. Y bueno, allí vi que sí que hay aspectos psicológicos, pero que hay aspectos que no son lo que ha venido luego a llamarse la psicología transpersonal, no más allá de la individualidad propia. Bueno, ese fue mi camino durante bastantes años. Luego, pues también tuve suerte de encontrar escritos de René Guénon, que es un francés que luego se islamizó y conocía muchos aspectos del esoterismo, y que purificó, a mi modo de ver, el ámbito libresco que había, lo dejó a un lado y fue bastante conciso y bastante claro, y quitó mucha porquería y clarificó un poquito lo que es la búsqueda esotérica posible en Occidente, ¿no? Y luego finalmente, pues mira, tuve suerte de leer a Issa Arabi, sufismo andalusí, y finalmente he ido a recalar en maestros del Vedanta contemporáneos de este siglo, vamos, del siglo XX, ¿no? Fundamentalmente Ramana Maharshi y sus discípulos, y por otro lado también me siento bastante identificado con Nisargadatta, y entre ambos hay una persona que fue traductor de Nisargadatta, pero él estaba también muy entusiasmado por Ramana Maharshi, que se llama Balsekar. Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar, sí. Y bueno, ese ha sido un recorrido. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que esté interesada? Pues según las tendencias, según la sintonía que tenga dentro, irá encontrando a personas o a libros, o escuchará o tendrá introspecciones interiores suyas que le irán llevando hacia un sitio u otro. La cuestión es irse dejando un poquito llevar por el espíritu y ir abandonando conceptos, muchos conceptos. Y el gran concepto esclavizador es el dragón al que hay que combatir y erradicar, es la individualidad de yo, fulanito, yo soy la mamá de Tarzán, yo pinto como nadie, yo escribo como nadie, yo soy fantástico, soy maravilloso, tengo esto, tengo lo otro. Todo eso es lo que nos ata. Esa es la perdición. Ese es el demonio, es Satán. Pero ese yo que tú dices, que es como el dragón a eliminar, si una persona lo único que conoce en su vida es a eso y no a esa otra cosa que llamas el ser, que propones como la meta a arribar, el lugar del descanso y del remanso, ¿cómo da el salto la persona? ¿Cómo pasa de su vida cotidiana de lío mental, de complejos y problemas, a ese estado de paz? Bueno, cuando Dios se lo quiera conceder, lo tendrá. Como de gracia, una gracia divina. Es una gracia. Al final yo, por darle un nombre, efectivamente, que sea comprensible, es la gracia. Una gracia de la divinidad,
de aquellos entes, aquellas conciencias en las que la divinidad puede reflejarse mejor, es decir, de maestros espirituales. Maestros espirituales que en realidad, pues bueno, digamos que tienen un hilo directo con la divinidad, con la consciencia universal, y a veces una mirada suya solo basta, una mirada suya para transformar. No hace falta palabras, simplemente la mirada o Sí. mano que se te pone encima. O sea que es así... como si fuera un trayazo, un rayo, es como San Pablo, ¿no? Cuando va con el caballo hacia Damasco a perseguir a los cristianos y de golpe y porrazo tiene esa revelación Claro. del Cristo. Sí, sí. Pero entonces sería una actitud de parte de la persona que quiera transitar este camino sumamente pasiva. Es una conciencia universal que se está desarrollando y hay millones de posibilidades de fenómenos y de formas de ser y de cualidades que de un modo u otro pues se tienen que desarrollar, y a uno le toca ser pinto y a otros le toca ser pardo, pero siempre tenemos, tanto el pinto como el pardo, siempre tenemos el mismo sustrato, y ese sustrato es la divinidad, la consciencia universal, la energía universal, no sé cómo llamarlo. Decían los taoístas que el Tao que tiene nombre no es el Tao, pues aquí pasa lo mismo. Utilizamos diversas palabras, pero ese vacío en el que está todo, en ebullición y en posibilidades, pues ¿cómo lo llamamos? No sabemos cómo llamarlo. Y es la gracia, en términos sencillos y entendibles, pues es la gracia. Es que Dios te mire y con cierto detenimiento te diga, venga, ya está bien, despierta un poquito. Claro. Mira, esto. Y entonces tienes una intuición interior, un fenómeno no necesariamente paranormal, sino clarividente, de una visión interior, una comprensión interior, que es lo que te aporta la paz y que es lo que te aporta una comprensión de las cosas de la que antes carecías. Pero Ángel, normalmente en los caminos religiosos que conocemos suele haber una parte de gracia divina que está ahí como a la espera de la apertura de la persona, y por otro lado una persona que hace, aunque sea una suerte de purgación, ya sea la participación ritual en alguna de las prácticas de esa religión, o bien en su vida personal intentando dejar de lado ciertos deseos, y de esa manera la gracia que se derrama sobre todos lo tocará a él también. Tú dices que no, que depende de la gracia por completo, y que uno, si es, no sé, un ladrón, supongamos, y quiere tener acceso a esta gracia, depende de la gracia que quiera o no. Uno debe seguir con su conducta tal como está. En verdad te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a uno de los sí, ladrón, ¿no? Sí. A su lado. Ya ves, no sé si te he respondido con eso. Sí, me has respondido. Es que siempre que tengamos el sentimiento de hacedor, necesitamos hacer rituales, necesitamos hacer sadhanas, necesitamos retos, compartir nuestra búsqueda en un contexto religioso o en un grupo, creer en que tengo que peregrinar a tal sitio porque en aquel sitio está la reliquia de tal o está lo que sea. No, en cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en la calle, pasando coches a tu lado, puedes tener una revelación como la de San Pablo. Claro. Y si me permites preguntarte, ¿cómo lo vive Ángel Almazán de Gracia en la vida cotidiana? ¿Cómo vive esta aproximación, esta apertura, este nuevo descubrimiento, luego de estar muchos años en el mundo del esoterismo y de estos caminos tanto templarios como del sufismo, conociendo todo este trasfondo, este sustrato? Bueno, trato de saborear la vida a mi forma y a mi manera. Y de no intentar, me expreso de otra forma, pues de que esos hábitos adquiridos con el paso de los años, de cabrearte porque esto te disgusta o aquello otro
te fascina y consideras que no debería fascinarte tanto porque quizás no sea lo más idóneo. Bueno, encontrar un camino medio, ¿no? Como decía Buda, el camino medio, un camino medio cuando estás aquí, estás habitando entre personas, entonces tienes que comportarte bastante como se comportan ellas, por lo menos hasta que no me jubile. Cuando me jubile ahí se verá. desaparezco de la vida pública, vamos. No, entonces sí que desaparezco. Y Ángel, has escrito un libro hace un tiempo que se llama Confieso que he sufrido y la vida sigue. Ahí podemos ver un poco tu recorrido de vida, vemos Sí, un poquito... sí, es una confesión de esa búsqueda interior hasta el momento que escribí el libro, que lo escribí por motivos. Mi padre tuvo un ictus y se quedó paralítico hace 8 años ya casi, de todo el lado derecho y sin poder hablar, sin poder tragar, tiene que ser con sonda. Sigue vivo todavía, toda la razón, la memoria la tiene completa y tiene más memoria que yo. Y aquello fue una de esas experiencias que hacen que te replantees muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues me levantaba bastante de madrugada, leía, escribía, y al final era como una especie de diario de mi vida, que era para mis hijos, para mi hijo y mi hija, pero al final dije, bueno, de la misma forma que otras personas que han contado su vida interior y también exterior, en cierto modo, y las han publicado, no han tenido temor a publicarlas, y a mí me han ayudado porque las he leído, bueno, voy a hacer lo mismo, y lo publiqué como libro con una pequeña tirada, y digo, a mí no me importa que la gente sepa que pienso así, o que me gusta George Harrison muchísimo, y Masu Lord, sí. me importa a mí eso. Además eso te otorga luego una libertad, una liberación total, ¿no? Porque debido a ese sentimiento de hacedores, de que somos la mamá de Tarzán, pues claro, tenemos ese obstáculo tan grande de ¿qué dirán? ¿No? ¿Qué dirán? Que nos esclaviza. Entonces, pues bueno, esa fue una forma que al final surgió. Y descubrí que a través del sufrimiento, el sufrimiento es la puerta para entrar, adentrarse en uno mismo y cambiar muchas cosas, cambiar muchas formas de pensar, de sentir y de hacer, y acercarte a esa consciencia universal, al espíritu, al mundo del espíritu, a la divinidad, al sufrimiento. Estás planteando algo que es contrario normalmente a lo que el movimiento que llamamos New Age suele pregonar, que es prácticas que sean muy amables, muy dulces, muy llevaderas, que en ningún momento confronten. Ese movimiento de la nueva era no lo comparto. Este libro lo encontramos... Mi opinión personal es que el sufrimiento es lo que hace que tengas la opción de poder purificarte, de poder cambiar de conceptos, porque al final la vida es una maquinaria de conceptos que desde que eres niño te los están inculcando. La familia, los amigos, el colegio, el instituto, la universidad, la televisión, las películas, las redes sociales, todo ese mundo de conceptos, toda esa cháchara mental que son las que hacen que concibamos que el mundo es así o asá, todo eso al final hay que mandarlo al carajo. Y entonces cuando te encuentras con un universo de muchas posibilidades y con un gran vacío conceptual, de conceptos, ¿no? Pero te encuentras libre en cierto modo y en paz. A mí lo que me parece muy importante, Ángel, de tu vida y de tu testimonio, es que es muy fácil dar un vuelco en la vida cuando uno no tiene un trasfondo demasiado formado, pero en tu caso tú has asentado un suelo muy sólido de conocimientos, de trayectoria y... Pero eso es lo que ha hecho que haya tardado tanto tiempo en claro. encontrar este tipo de esta espiritualidad de la no dualidad. Si hubiera leído menos, si hubiera sido más simple, si hubiera tenido la mente con muchísimos menos conceptos, seguramente es posible que hubiera podido llegar antes. Claro. La erudición, y yo en cierto modo durante una época pues sí he sido un erudito de temas de alquimia, de
de templarios, del gnosticismo, etcétera, etcétera, pues a la erudición al final es peligrosa porque te empavona y te hace que el ego crezca y al final el conocimiento no es un conocimiento libresco de libros bibliográficos o de documentación, no, el conocimiento espiritual es muy sencillo y muy simple y además tiene pocas palabras. Es un sentimiento de unidad con todo, con todos y con la divinidad. Y eso puede alcanzarlo cualquier persona, aunque sea analfabeta completa, no importa. Claro. Este libro, Ángel, ¿está en las librerías actualmente? ¿Puede conseguirse? Bueno, pues libros, yo creé una editorial pues sencillita que se llama Sotabur y una marca comercial que es Soria y más. Pero mira, ahora la página web, por ejemplo, lleva un tiempo que no funciona y la tengo que poner en marcha técnicamente porque no funciona y tengo blogs. No vendo en librerías fuera de la provincia de Soria ni fuera de mis blogs o mi página angelalmazán.com o Soria y más. Vale. Son pocos libros, tiradas pequeñas y el mundo de los libros es muy complicado porque mandas un libro y si no lo dejas en depósito no te lo cogen y luego a lo mejor pues yo tengo muchos libros por ahí dejados por ahí fuera de la provincia de antaño y no los he cobrado nunca. Incluso hay un libro muy interesante, mira, ese sí que lo recomiendo para algún tipo de persona que se llama Perdidos en el mundo imaginal. Que bueno, parte de la serie de Perdidos, de serie de televisión, pero sí. Esa es la excusa, el anzuelo para tirar de todo lo demás, que es cómo desde Platón hasta ahora, hasta Goiti solo, que es contemporáneo, diversos filósofos, escuelas, han hablado sobre el más allá, la posible vida en el más allá, la vida de la ultratumba, ¿no? La perpetuidad o no de la consciencia humana, del espíritu o el alma humana. Es un libro que ahí está. Ese se puede adquirir en librerías que haya, porque me lo editó Mandala Ediciones, que tiene libros muy interesantes, que conmigo se portó muy mal porque no me ha dado ni un euro. Ni un euro. Qué mal. Incumplimiento total y absoluto de lo que parece que exponen ellos mismos con sus libros, pues es claro. un comportamiento contrario. Bueno, pero más allá de eso, en este libro desarrollas todo el tema de Jung y la psicología imaginal. Hay un capítulo dedicado a la imaginación en Jung, sí. Mira, yo me fui al pueblo donde he nacido y estuve 15 días solito, solo en casa, y allí surgió ese libro. En 15 días que caminaba por las calles nocturnamente y me levantaba a las 3 de la mañana, empezaba a escribir. Tiene 200 citas bibliográficas. Es un libro que yo digo, ¿lo he escrito yo? Pues bueno, sí, está mi firma. Pero ¿me sentiría capaz de escribirlo ahora? No. Quiero decir que es un libro inspirado, pues yo pienso que es un libro inspirado. Claro. Justamente... a ver, entendámonos, no quiero decir que sea Santa Santoro, no, ni mucho menos, simplemente que surgió, fue pues un volcán, y surgió ese libro, se juntaron los hados y surgió ese libro. Bueno, muy afín... Es el momento de escribirlo y ya está. Creo que muchos libros pasa lo mismo, es decir, cuando ya no tienes, vas abandonando un poquito el sentimiento de autoría, al final, bueno, pues sí, yo como ser humano, pues tienes unas manos, tienes un intelecto, tienes una mente, tienes unas cosas para hacer cosas, ¿no? Pero sin esa chispa de vida, que es la que hace que tú puedas reír, comer, beber, hablar, escribir, ¿qué habría? Nada. Luego, al final, ¿quién es el autor? La vida. Claro. Esa energía vital que es la que te sostiene. Si vas un poquito más allá, pues la divinidad. Pero en todo, cuando estás comiendo y cuando estás rezando. Y en todo ser.
Y tenemos un libro también ahí que está en el tintero, que está por salir, que es una novela que Bueno, tiene... novela, sí, una novela curiosa, empieza en Escocia y termina en un pueblo de Galicia, el Camino de Santiago, sí. Y empieza en el siglo XVII y acaba hoy. Un poquito tipo Código Da Vinci, pero no de esa forma. Es decir que, bueno, ahí voy a hablar de masonería, de conceptos del macrocosmos simbólico que tiene o microcosmos que tiene la masonería, sobre todo la masonería escocesa, y diversos aspectos del Camino de Santiago y otras cosas, en fin, cosas que tengo dentro que no he expresado todavía y que quiero expresar. Un camino parecido al... Pues tengo un libro, un ensayo novelado, Sí. de mundo celta y del mundo indoeuropeo, a partir de los Vedas, de los Upanishads, de los grandes mitos iraníes, de los mitos indoeuropeos, de los germanos, a partir del cual pues trato de explicar un poquito la simbología de la cerámica numantina, celtibérica de aquí de Soria, y otro que escribí hace mucho tiempo que es de un maestre templario que recorre Europa y parte de África y contacta con Ibn Arabi y hace el Camino de Santiago, en fin. Al final y al cabo muchas obras son solo proyecciones del psiquismo del autor, ni más ni menos. Tú tratas de reflejar pues las vivencias que has tenido, pensamientos, sentimientos, obras, autores, maestros espirituales que has tenido, y los intentas reflejar en tus obras de una forma o de otra. Sí, y el hecho de que sea novelada como esta última obra tuya... Un poquito más asimilable. Y por otro lado es un juego, es una forma... Decía Nisargadatta, que era una persona pues muy avanzada espiritualmente, muy desarrollada de casi todo. Decía, bueno, en algo hay que entretenerse, ¿no? Él decía, hay que entretenerse en algo. Entonces, esta novela, pues para mí es como un entretenimiento, pero llevo he estado 1 año y medio indagando, pero desde que estoy llevando el blog Elige Soria, pues lo tengo un poco abandonado. Pero sí que quiero escribirla como entretenimiento y como forma de expresión nueva, ¿no? Claro. Para decidir contar cosas que hasta ahora no había contado. Y ahí, por ejemplo, pues va a ser la Orden de Santiago y no la Orden del Temple, la orden militar protagonista, aunque también los templarios van a salir por el tema de la masonería templaria, el escocismo, la leyenda esa de que se refugiaron en Escocia y que ahí se perpetuaron, etcétera, etcétera. O sea que es una novela que... Juegos, son entretenimientos. Por eso, que además de ser entretenida, la novela se aprende un montón porque vas hilvanando, como tienes un conocimiento tan vasto, vas hilvanando desde distintas fuentes y todo... Muchas cosas, sí, muchas. Y incluso van a salir los jesuitas, ¿eh? Va a salir San Ignacio de Loyola también, y Diego Lainez, que fue el tercer comandante general sí, creo que fue el tercero o el segundo. Era de Soria, de la provincia de Soria, de un pueblo que se llama Almazán, que es el apellido que yo llevo. Claro. Y también aparece, claro. Es decir, tiene diversas épocas, hay personajes distintos y en diversas épocas. Y además, mira, por lo que estuve viendo en Soria hay de todo, porque no solo está la ermita esta de San Bartolomé, sino que también está Numancia, que me hace acordar mucho a Masada, ese asentamiento judío que resistió a los romanos. Y bueno, aquí resistimos. Por eso. Ahora hablo como persona, como soriano, ¿no? Los ancestros de los sorianos actuales resistieron a todo un ejército romano, ¿no? A varios ejércitos, ¿eh? Sí. Y al final, pues bueno, cayeron. Yo creo que Numancia era un centro espiritual del mundo celtibérico, peninsular. Y claro, cayó Numancia, cayó ya todo. Y fue el último núcleo importante que estaba levantado en el mundo celtibérico. Eso es un centro del mundo celtibérico, tanto porque en aquella época se supone que lo sacro y lo profano estaban mucho más imbricados, mucho más enlazados. Claro.
y ahora que yo creo que están muy separados, sobre todo en Occidente, ¿no? Lo que consideramos sagrado con lo profano, pues son dos ámbitos que apenas parece que se rozan en Occidente, y es una pena. Y en aquella época, pues yo creo que las cosas estaban mucho más cercanas, no había, yo creo, separación entre lo uno y lo otro. Y has mencionado la ermita de San Bartolo, que supuestamente pues es de la Orden del Temple, y que geográficamente pues está ahí, en otro centro, ¿no? En un centro geográfico entre el Cabo de Creus y Finisterre, Sí. pues por el medio está la ermita de San Bartolo. Pero en realidad el centro somos nosotros, el centro es la consciencia de cada uno. El mundo que tenemos alrededor, pues es eso, lo tenemos alrededor. Si nuestra consciencia no estuviera ahí, no sentiríamos nada, para nosotros, cuando menos, no habría nada. El centro del mundo es uno, no es la iglesia tal, no es la catedral tal, no es el punto tal, el golfo tal, el cañón tal, la cueva tal, no, por Dios. El centro del universo es consciencia. ¿Podrías decir, Ángel, entonces que todos estos centros espirituales, estas figuras, estas estatuas, estos símbolos, en realidad son alegorías de algo que sucede dentro? Son proyecciones del centro de la consciencia humana. Son proyecciones. Y contemplándolas se produce como un recordar. Sí. Por eso se habla de un peregrinar interior y un peregrinar exterior que van parejos, que van de la mano, ¿no? Y esas cosas, esas estatuas que tú dices, o esos templos, esas cosas, según en qué conciencias humanas, si están en sintonía, pues ¡pum! Es como si lo que de San Pablo que he dicho antes. Claro. Como también estos laberintos que hay en el suelo en algunas catedrales. Y tal, sí. Pero es siempre la consciencia humana el motor. Lo que pasa es que creemos que es lo de fuera. Claro. Pero es lo de dentro lo que mueve las cosas. Es la luz interior, la vitalidad, la vida, esa energía universal, la que hace que las cosas estén ahí. Los ojos ven, o es algo que hay ahí dentro en el cerebro, ¿no? En la oscuridad más absoluta, donde los sonidos adquieren un sentido, donde las formas que ven a través de los ojos pasan por los nervios al cerebro, es donde adquiere su luz. Todo aquello que penetra a través de los sentidos, al final, según nos dicen, va a parar ahí a un punto, a diversos puntos del cerebro, diversos módulos del cerebro, y ahí es donde surge la comprensión, la consciencia. Bueno, pues vamos un poquito más allá. ¿Y por qué no pensamos que hay algo que utiliza el cerebro, que a su vez utiliza los sentidos corporales para sentir el mundo? ¿Por qué no pensamos que puede haber algo que está utilizando el cerebro? Y luego el cerebro utiliza las neuronas, los nervios, los sentidos. ¿Por qué no pensar que eso puede suceder? Yo creo que sí. Y a eso es a lo que yo llamo la consciencia universal. Eso que hay antes del cerebro. Uh-huh. Bueno, Ángel, no quiero quitarte más tiempo. Cada tema que vas tocando, como eres tan amplio en cubrir un montón de ámbitos del saber, es como que cada cosa que dices me da ganas de que transitemos un camino largo de explicaciones. A los que estén interesados, pues ahí están los libros que he escrito yo, los que han escrito muchos otros que saben mucho más que yo de esas cosas, ¿no? Porque pues la conciencia tiene sus etapas y uno pues tiene su etapa futbolera y tiene su etapa yo qué sé, que decía antes, templaria, y su etapa sufí, su etapa junguiana, son etapas, son fases. Y en cada etapa, pues bueno, si como es el caso mío, has ido escribiendo lo que en esos momentos conocías, pues bueno, hay
montón de datos que, bueno, ahí están. Pero que, como te he dicho antes, que si no me hubiera ocupado de leer tanto y de ser un erudito en todas esas cosas, podía haber llegado antes a una comprensión más tranquila y más pacífica de las cosas y más universal y creo que más profunda, ¿no? Bueno, quién sabe si la madurez con que hablas hoy no es producto de justamente todo ese tiempo que te has tomado para caminar otros caminos. No, es debido a momentos claves, entre ellos de sufrimiento, sufrimiento por ahí está el ejemplo del libro que hemos comentado, Y la vida sigue. Sí. Que hacen que te replantees las cosas y que son gracias divinas que te da la divinidad para que puedas cambiar, puedas adentrarte en ti mismo y decir, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el sufrimiento? Porque las dudas famosas que ahí están a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Claro. Ahí están reflejadas. En ese libro están reflejados. Hay un capítulo dedicado al budismo, otro a la física, a la filosofía de la física cuántica, otro al budismo, otro, bueno, esas etapas. Bueno, recomendamos entonces nuevamente este libro que es Confieso que he sufrido y la vida sigue, de editorial Mandala, que bueno, puede conseguirse. En este caso es un libro que he publicado yo, Sotabur. El otro, el Perdido, es el mundo imaginario. Ah, ese, cierto. La que no da un duro a ningún autor. Está bien. Ya. Así que, escritores que me estéis escuchando, no firméis con Mandala, porque en mi caso concreto, me ha portado bastante mal, ¿no? Al final te dan 4 euros. Un escritor menor de cuarta fila como yo, pues tienes 4 euros. Pero bueno, con eso le compras un regalito a tu hija, o Claro. puedes comprarte unos libros, pues ni eso. No ha dado para nada. Como si no costara escribir un libro, que de hecho es una tarea. Casi nada. Pero bueno, ha salido así. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí en La Espada de Damocles, por haber concedido esta entrevista, pese a que estás en una etapa, según me contabas, de interiorización, de profundización, no muy dado a estas conversaciones. No, la verdad es que cada vez tengo menos cosas que decir. Bueno, pero creo. Puedo escribir muchas cosas normales como periodista, ¿no? Pues, sí. Puedo escribir muchísimo o más que nunca, pero de estas cosas al final, pues ya cada vez menos, porque no tengo un motivación para hacerlo. No tengo interés por hablar ya de estas cosas, porque pienso que, pues, ¿qué es eso? Que cuando llega tu momento llega y ya está, y todos tenemos la posibilidad de llegar. Y ya te he dicho que en cualquier, no hace falta ir a iglesias, ¿no? Porque es la conciencia, está contigo, te acompaña constantemente, excepto cuando estás durmiendo en sueño profundo, claro, pero el resto, pues, está ahí. Entonces, el acceso a ese sustrato que es el que sustenta la vida, sí, es accesible para todos y en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, Ángel, yo creo que el relato que has hecho, el testimonio, así como tu libro, el de Confieso que he sufrido, me parece sumamente valioso porque muchas veces muchas personas hablan desde lo técnico, hablan con una jerga así compleja, y tú lo has planteado humanamente, has contado tu experiencia, las cosas que has vivido, más allá de tu faceta de periodista, de erudito, has contado tu humanidad, y yo creo que eso hace una empatía en cada persona que lo escucha, que es realmente lo que buscamos, un ser humano que nos cuente, tal como tú citabas a Nisargadatta, que era un hombre de lo más común, nada especial. Sí, un caso muy especial. Nisargadatta es extraordinario en su forma de expresión, en su interioridad. Bueno, era una persona muy sencilla, muy simple. Sí, además una figura como de antigurú, porque de hecho sí. se dedicaba a vender cigarrillos. Sí. Sí. Bueno. Su maestro también fue un gran fumador. O sea, lo trae de tradición, está bien. Sí, yo creo que lo cogió de su maestro.
Bueno, te agradezco mucho nuevamente y bueno. Pero a ti, yo te lo agradezco a ti. Bueno. Me has dado ocasión de hablar un poquito, de expandirme un poquito, pero me has pillado en un momento bueno. Bueno, me alegro mucho que así haya sido. Te pido que te quedes en línea y así nos despedimos. Y bueno, para los oyentes de La Espada de Damocles, hemos estado con Ángel Almazán de Gracia, que nos ha concedido esta entrevista realmente fantástica, donde nos ha contado muchos detalles de su vida personal y de cómo ha transitado estos cambios y de cómo le han surgido. Quizá esto abra la puerta a que mucha gente interesada, por ejemplo, en temas como estos, la no dualidad, que suenan a veces tan extraños, ahora relatados por alguien que los vive en primera persona, de aquí, de Occidente, de España misma, bueno, motiven a que se acerquen o que, por ejemplo, a través de la biografía misma de Ángel en su libro, puedan conocer más detalles de este camino que ha transitado. Hasta siempre entonces, Ángel, un abrazo. Un abrazo. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes, de 11 a 1, desde aquí, desde la Radio Cuca, o también domingos al